El tema es la iglesia y el servicio, el modelo 2:42, en Hechos 2, en el verso 42, vamos a enfocarnos centralmente, aunque quisiera leer los versos 41 al 47, después oramos y comenzamos, si les parece bien. Dice así, Hechos 2, 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, gracias por tu palabra. Dirígenos en esta última conferencia. Señor, gracias por todo lo que has estado hablando a nuestros corazones durante todo el día. Y pedimos, Señor, una vez más, nos permitas concluir meditando en estas 4 verdades y principios sencillos pero poderosos que han sostenido la iglesia, Señor, por siglos, y han sostenido tu iglesia Semilla de Mostaza también, Señor. Pedimos que sigas haciendo tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Estos versos muestran aquello en lo que la iglesia primitiva se enfocaba, y sin duda creo que no hay un mejor modelo a seguir como iglesia que lo que vemos en estos versículos. Este libro de Hechos fue escrito por Lucas y narra desde el momento de la ascensión del Señor Jesús, pasando por el comienzo de la iglesia, y también nos muestra el crecimiento, la expansión de la iglesia durante la época de la iglesia primitiva. Este capítulo 2 del libro de los Hechos comienza donde el Espíritu Santo desciende, ¿te acuerdas? En Pentecostés, sobre todos los discípulos que estaban unánimes juntos, y les capacita para poder ser testigos. ¿Recuerdas al Señor Jesús diciendo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se pone en pie y da un discurso tremendo en donde toda la gente que estaba alrededor, eran alrededor de 3,000 personas, se añaden a la iglesia. Entonces es muy interesante ver eso. Imagínate, bueno, el verso 41 nos dice: los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te imaginas que la iglesia creciera con 3,000 personas en un día? Yo sé que esta iglesia en Semilla México pues es una iglesia grande, quizá hay más de 3,000 personas, entiendo que se congregan acá, pero cualquier iglesia que de repente recibiera 3,000 personas, aparte de las que ya tiene, sean 10, 100, 500 o 3,000, otras 3,000 personas, ¿qué haces con eso, no? Se imagina que de repente salieras y hay 3,000 personas queriendo entrar a este auditorio, y es así como, ok, ¿qué hacemos? Es un problema, es un buen problema, pero es un problema. Entonces, ¿cómo van a comenzar a hacer iglesia con un número tan grande, siendo que piensa que ellos no tienen un precedente sobre la forma de hacer iglesia o de ser iglesia? ¿Dónde los metemos? ¿Cómo los vamos a poder servir? ¿Cómo los vamos a poder mantener conectados y demás? Bueno, los discípulos deciden perseverar en 4 sencillas cosas como fundamento, y esas 4 cosas pues fueron lo que sostuvieron Dios a través de esas 4 cosas a la iglesia, y son nuestro ejemplo. Es muy fácil como iglesia, pastores, somos tentados a buscar maneras humanas o carnales de atraer a la gente a la iglesia, entretener a la gente. Por ahí escuché de alguien que hacía barra libre en la iglesia. Traiga su escoba y barra libre. Por donde usted quiera, ahí puede barrer, ¿no? Y vas inventando pues ideas, ¿no? Y vas viendo, y este próximo domingo hay que hacer algo espectacular y traemos a este grupo. Y el problema y lo cansado es que siempre tienes que inventar algo nuevo para mantener a la gente ahí en la iglesia, ¿no? Porque ya la semana pasada hice esto, ahora tengo que probar algo nuevo y si no la gente se me va a ir. Pero vemos que en la Biblia era todo mucho más sencillo. Simplemente 4 cosas que mantuvieron a la iglesia sana, creciendo y fortaleciéndose.
Y eso creo que es el ejemplo y la pauta que las iglesias deberíamos seguir después de ellos. Y siguieron por los siguientes siglos. Nosotros como Semilla queremos tomar ese modelo para aprender a servir como iglesia. Y en el verso 42 nos dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Comienza diciendo perseveraban. Esto habla de que ellos hacían esto con regularidad. Perseverar es esta idea de hacerlo constantemente. La palabra griega proscartereo, pros hacia adelante o avanzar, y cartereo es cuando te roban la cartera. No, es carterear, esa es otra cosa. Cartereo habla de ser fuerte y firme, avanzar con firmeza, con paso firme, con determinación. Entonces, esa es la idea: avanzar hacia una dirección con firmeza, caminar hacia un lugar con constancia, con perseverancia, ser firme al tomar una decisión. Y estos cristianos de la iglesia primitiva estaban constantes, estaban permaneciendo, estaban insistentes, persistentes, constantes, se mantenían en 4 cosas que eran no negociables para esta iglesia primitiva. 4 cosas. La primera de ellas, dice el texto, perseveraban ¿en qué? La doctrina de los apóstoles. Y estos apóstoles pues son aquellos que la Biblia presenta como apóstoles, porque el día de hoy hay todo este movimiento de apóstoles, ¿no?, que quieren poner sus palabras al mismo nivel que la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de los apóstoles de la Biblia, hablamos de aquellos que recibieron directamente de Jesús la enseñanza, la doctrina, pusieron el cimiento a partir de las palabras de Jesús. Ellos permanecían en eso, en lo que Jesús mismo les habló, la palabra misma de Jesús. Qué importante permanecer en la palabra de Jesús, ¿no es así? Es el fundamento central y lo número 1 en cualquier iglesia cristiana. Esto no es, digamos, un exclusivo de Semilla de Mostaza, sino que toda iglesia que se considera cristiana debe poner su fundamento en las palabras de Cristo, en la palabra de Dios. La enseñanza de la Biblia era una prioridad para ellos y para nosotros también es una prioridad. Por eso es que estudiamos la Biblia verso a verso, de principio a fin, porque creemos que es la mejor manera de estudiar la Biblia. ¿Quién de nosotros, cuando nos llega un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, lo empiezas a leer de la mitad para el final? Pues como que no tiene sentido. ¿Cómo vas a entender si no has leído la primera parte? La Biblia es un libro que necesitamos estudiar de principio a fin y tomar los libros por separado y tomarlos de principio a fin cada una de las cartas. Dios quiere comunicarse y revelarse a sí mismo a la humanidad, y lo va a hacer a través de su palabra. Y ahí en su palabra podemos conocer quién es Él, lo que Él quiere para mí, lo que Él ha hecho por mí. Y cuando yo pongo la palabra de Dios como fundamento, entonces estoy en un lugar seguro. Jesús dijo en el Sermón del Monte al final, en Mateo 7:24, que Él haría una comparación de aquel hombre que construye sobre la roca, su casa está construida sobre una roca firme, con un hombre prudente, con un hombre sabio. Y cuando Jesús habla de construir sobre la roca es muy interesante, porque ahí en el verso 24 dice: el que oye mis palabras y las hace. Eso es construir sobre la roca, eso es ser sabio. Y todos de una u de otra forma estamos construyendo. La pregunta es: ¿sobre qué estamos construyendo? ¿No? Porque tú sabes, en la vida cristiana, pues la vida sin Cristo tiene problemas, la vida con Cristo tiene más problemas, ¿no? Las tormentas van a venir y todos vamos a enfrentar eso, las dificultades están ahí, y si nuestra vida no está cimentada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha revelado, si yo no me aferro a estas verdades, pues mi vida se va a derrumbar y se va a caer. Entonces, la palabra de Dios es esencial para nosotros como iglesia, como creyentes, es este cimiento firme. Y es una de las 4 cosas no negociables. Chécate lo que sucede en Hechos 6. Estamos en Hechos 2, pero acompáñame, dale la vuelta a la página. En el capítulo 6, un par de hojas adelante, vemos cómo sucede algo particular. Dice: en aquellos días, recuerda que la iglesia está comenzando, dice, como creciera el número de los, ¿qué dice? Discípulos, no dice asistentes. Sabes también que hay una diferencia entre visitar una iglesia y ser un discípulo, ¿no? Jesús llamó a la iglesia en general a ser discípulos, en Mateo 28.
Si tú nada más vienes esporádicamente, estás desconectado de la iglesia, eres un visitante, bueno, pues está muy bien, pero la idea es que puedas convertirte en un discípulo, alguien que está conectado con otros creyentes, que es parte del cuerpo de la comunión. ¿Qué es lo que sucede? Crecía el número de los discípulos, dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, y dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es apropiado que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos ¿en qué? La oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, la iglesia estaba creciendo muchísimo, ya lo vimos, se añadía mucha gente, miles de personas. Tú sabes, miles de personas son miles de realidades y miles de problemas. Y cuando una iglesia crece, pues empieza a haber mucho de esto. Y había situaciones, había urgencias legítimas, como lo que vemos en este capítulo 6. Y podía esto empezar a desviar los problemas dentro de la iglesia, las situaciones que suceden, podían desviar a la iglesia de su principal propósito de anunciar la palabra de Dios. Había necesidades reales, no es que no fueran necesidades importantes, se tenían que atender, pero no se debía descuidar lo más importante, la oración y el ministerio de la palabra. Ellos persistían en este primer ingrediente tan importante que es la palabra, el ministerio de la palabra. Y así nosotros también, a pesar de las circunstancias que pueden ir surgiendo en una iglesia tan grande como lo es Semilla en sus diferentes expresiones, no queremos desviarnos de el ingrediente más importante que es la palabra de Dios. Perseverar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única que puede convertir el alma, traspasar nuestro corazón, penetrar a lo más profundo y hacer una obra permanente en nuestras vidas. La iglesia necesita la palabra, eso es lo que transforma el corazón. También recuerdo a Pablo diciéndole a Timoteo en sus últimas palabras, su última carta en 2 de Timoteo 4, ya es el último capítulo, su última carta, él sabe que está para ser sacrificado, y dice en el verso 1: te encarezco, te pongo de cara con Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, son palabras serias, ¿estás de acuerdo? Que alguien te diga: brother, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará en su manifestación y en su reino a vivos y a muertos. Es como, ok, sí, ¿qué me vas a decir, no? Que te alivianes, carnal. No. Dice que prediques, verso 2, la palabra. Esto es tan importante, que te pongo de cara con Dios. Predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y, ¿qué dice? Doctrina. La doctrina de los apóstoles, la doctrina bíblica, la doctrina de la palabra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, dice Pablo ahí en 2 de Timoteo 4:3, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y Pablo está advirtiéndole a Timoteo en esta última carta, último capítulo, estos primeros versículos, lo más importante de lo último que te tengo que decir, mi querido Timmy. Esto es importante. Hay gente que se va a apartar de la palabra, y hay mucho de esto en las iglesias el día de hoy. Y nosotros también somos tentados a apartarnos de la palabra, porque nosotros no estamos exentos. Todo pastor, todo maestro de la palabra es vulnerable, es tentado a apartarse de la verdad, a decirle a la gente lo que quiere escuchar para caerles bien, para que te dejen su diezmo, ¿no? Para que no se vayan de la iglesia, para que la iglesia crezca. Pero si tú quieres humanismo, la iglesia no debería ser un lugar en donde consigues esto. Ve al Sanborns y cómprate un libro. Ahí puedes tener todo lo que quieras de humanismo. Pero en la iglesia debemos venir a escuchar lo que Dios ha dejado en su libro. Y creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, con el propósito final de que aquellos hombres y mujeres de Dios seamos perfectos, esto es, completos, maduros, sin que nos falte cosa alguna, enteramente preparados para toda la buena obra que Dios quiere que tú y yo hagamos, de lo cual hemos estado hablando durante todo este día. Entonces, lo único que va a poder traer ese crecimiento y esa madurez a nuestras vidas es la palabra de Dios. ¿Por qué es que hay tantas iglesias llenas de cristianos inmaduros? ¿Por qué es que hay tantos cristianos inmaduros? Bueno, es porque no estamos tomando en serio el compromiso de estudiar la palabra, y porque no se está dando desde los púlpitos la palabra de Dios. Nosotros queremos permanecer en la doctrina de los apóstoles, lo que recibieron de Jesús, la palabra.
sus palabras, es lo único que puede transformarnos. Hay un grave peligro y ese peligro es decir, bueno, pues sí, yo voy a una iglesia bíblica, verso a verso, hay sana enseñanza, y el riesgo es quedarte con eso, ¿no? Que dices, bueno, pues yo voy a escuchar algo que está basado en la palabra de Dios, pero no vivirlo, nada más venir y escuchar, pero no vivir. Si tú y yo no vivimos lo que aprendemos, no sirve de nada. O sea, imagínate que tú puedes estar yendo diariamente al mejor buffet del mejor chef, pero no comes nada. Nada más vas, te paras, ves y estás ahí y asistes y todo, pero no comes, no te alimentas. La palabra de Dios no solamente es para oírla, es para ponerla por obra, es para practicarla, no solo para mi información, ¿recuerdas? Sino para mi transformación. Puedes saber muchas cosas de la Biblia, puedes saber muchos versículos. Satanás citó muchos versículos a Jesús, pero una cosa es vivirlos, o mejor dicho, una cosa es oírlos y otra cosa es vivirlos y aplicarlos. Entonces, el primer pilar de esta iglesia era la palabra de Dios. Y no solamente cuando tú vienes aquí, sino queremos animarte a tener una relación con la palabra de Dios, a no faltar a tu cita con Dios. No es suficiente con venir solamente una vez a la semana. ¿Y a poco tú comes solamente una vez a la semana? Pues comes diariamente, ¿no? Y por lo menos 2 veces al día, ¿no? La idea es comer 3 veces al día, 4, 5, por ahí, algunos hasta 6, 7, pero la idea es estar alimentándote constantemente. Y sabes, si tú tienes hambre y sed de justicia, serás saciado. El Señor lo ha prometido. Entonces, la doctrina de los apóstoles, número 1. Pero ¿qué más dice Hechos 2:42? Perseveraban, estaban constantes y firmes, y en esto queremos perseverar hasta el final. La doctrina de los apóstoles, pero ¿qué más dice? La comunión unos con otros. Esta palabra koinonía, compartir el común interés, común unión. ¿Cuál es la común unión que tenemos tú y yo? ¿Qué es lo que nos une? Bueno, sin duda lo que nos une, todos venimos de distintos trasfondos, contextos familiares distintos, profesionales, contexto profesional distinto, contexto personal, incluso nuestro trasfondo religioso. Aquí ya vemos de chile, mole y guacamole, o chile, mole y pozole, como lo dijera tu mamá. Chile, mole y pozole. No somos del mismo partido político, no somos del mismo equipo de fútbol, no somos de los mismos gustos musicales, no somos del mismo estilo de ropa. No sé, cada quien tiene una manera, tiene una forma. Pero si estamos reunidos aquí no es porque es un club social, es porque tenemos en común al Señor Jesús. Al pie de la cruz todos nos encontramos en el mismo punto de necesitar de Jesucristo. Y hemos reconocido que todos en este lugar somos pecadores que necesitamos el perdón que Jesús ofrece. Entonces no creemos en la separación que algunas iglesias quieren hacer, como que bueno, pues vamos a hacer una iglesia para gente rica o solo para gente pobre o para este tipo de gente. No vemos eso en la Biblia. En la Biblia vemos una gran familia. Veníamos escuchando y estudiando eso con el pastor Alex. El cuerpo de Cristo es diverso, hay diversidad dentro de la unidad. Y hay gente que tiene muchos recursos y gente a la que le cuesta mucho tener algo. Hay gente con maestrías y doctorados y gente que no han podido terminar ni siquiera su primaria. Y no por eso hay quienes son mejores que los demás. El común denominador de la iglesia no es la capacidad intelectual o económica, sino Jesucristo. Y cuando vemos a Jesús nos damos cuenta que todos lo necesitamos. Y necesitamos ver que Dios nos hizo parte de esa familia, nos salvó, nos hizo nacer de nuevo y nos hizo eso, miembros de su familia. La iglesia es una familia, ya lo vimos. Disfuncional, pero es una familia, ¿no? Si somos diferentes y de repente es difícil el funcionar como deberíamos y tenemos problemas y cuando hablamos de familia, tú no escoges a tu familia pues te tocaron, ¿no? Quizá tus amigos, pues esos son los que tú escoges, pero la familia, pues la familia te tocó, brother. Y así es en la iglesia. Tenemos que reconocer que Dios nos puso en este lugar y no podemos aislarnos espiritualmente, necesitamos conectar con nuestros hermanos, vamos a estar por la eternidad con ellos, comunión. ¿Qué tenemos en común? Que necesitamos de Jesús, que somos pecadores, pero Jesús ofrece gracia para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Si tú consideras semilla de mostaza tu iglesia, necesitas conectar, necesitas tener comunión, necesitas reconocerte hermano, hermana de esta expresión del cuerpo de Cristo.
Si Semilla de Mostaza no es tu iglesia y simplemente vienes de visita, está increíble, pero necesitas conectar con una iglesia local, la que sea, donde tú quieras sembrarte. Es absolutamente importante que tú seas parte. El diseño de Dios para los cristianos es un proyecto colectivo, corporativo, como decía Alex, no individual y solamente personal. No es ping-pong sin retas. Somos un equipo, juntos trabajamos. Hebreos 10, ¿recuerdas estos textos famosos? En Hebreos 10, 23 al 25 se nos dice que nos consideremos, verso 24, Hebreos 10, 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Subraya eso, bro. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, si tú sabes que nuestro Padre viene pronto, que nuestro Señor viene pronto, necesitamos estar animándonos y motivándonos e impulsándonos a no desconectarnos de nuestra familia espiritual. Eso es lo que hacemos cuando estamos juntos, nos consideramos unos a otros. Dice ahí en el versículo 24, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos juntos? Nos consideramos unos a otros, nos estimulamos al amor, a las buenas obras. Dios te puso una iglesia para que seas un estímulo de amor para otros, para que puedas ser bendición para otros. Pero cuando tú estás aislado, estás solo, cuando tú no conectas con la iglesia, cuando no hay alguien que te estimule a crecer, a madurar, pues no eres desafiado, no eres confrontado, te vas a quedar como estás. Dios quiere transformarte y uno de los métodos de transformación, pues que quizá no nos gustan tanto, pero más eficaces de Dios, es la comunión, es la iglesia. Tú sabes, Proverbios 27, 17, hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. La NBI nos dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. En estas relaciones intereclesiales, interpersonales dentro de la iglesia, Dios nos va a sacar filo y va a tratar con nosotros y nos vamos a dar cuenta de que todavía no somos lo que deberíamos ser. Según tú ya eres bien maduro, bien espiritual, pero de repente viene el hermano, viene el problema y empiezas a quejarte y empiezas a decir, Señor, ¿qué onda con este cuate? Y de repente vas a la palabra de Dios, te dice, soportándonos con paciencia unos a otros, y dices, ay, Señor, sí es cierto, todavía no soy lo que debería ser, ayúdame, fortaléceme. ¿No? Y regresas a la iglesia y otra vez el mismo conflicto y otra vez con otro hermano y otra vez, Señor, que descienda tu fuego contra este hermano que nomás no. Y luego Dios te recuerda, ¿y cuánta paciencia he tenido yo contigo? ¿No? Y sigo teniendo paciencia porque estás en el mismo punto que hace una semana que viniste a orar por lo mismo. Y es como, oh, cierto. Y Dios te va mostrando realmente en qué punto espiritual te encuentras en la medida en la que tú te relacionas con gente dentro de la iglesia. Entonces, qué importante el dejar que Dios haga esa obra y produzca esa obra a través de gente incómoda, a través de gente distinta a ti. Existen los hermanos anticuerpo también dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Y es para que el cristianismo sea saludable, ¿no? Y Dios te va a transformar. Y hay gente que dice, no, pues yo no voy a la iglesia porque son así, son bien asá, no sé cómo. Pues bueno, quédate sin madurar. Dios usa a la gente rara para ayudarte, para edificarte y para bendecirte. Es parte de ser la familia. Nadie puede decir, no, yo sí amo a Jesús, pero no amo a su iglesia. No puedes decir que amas la cabeza y no amas al cuerpo. No puedes decir que amas a Jesús y no amas a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo su cuerpo. Entonces es incoherente. Si realmente amas a Jesús, tienes que amar y aprender a amar a la iglesia y venir y congregarte, y necesitas comunidad y participar y conectar. La pregunta es muy sencilla, ¿conoces gente en la iglesia? ¿Conoces hermanos acá? El compañerismo, la comunión no van a suceder si vas solamente los domingos a escuchar la prédica, cantas y te vas a tu casa. La comunión, el compañerismo requieren relaciones más estrechas, nuevos amigos, hermanos. Entonces, la pregunta más bien es, ¿estás dispuesto a salir de tu metro cuadrado de comunidad, ir un paso más adelante y conectar con alguien? Y no estoy hablando de que esperar a que alguien venga y comience la conversación, sino que el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. Y tú tienes que dar el primer paso y conocer a alguien y saludar a alguien que nunca hayas visto. Y ¿sabes qué? Todavía más allá, mira el tercer elemento. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, pero también dice, ¿en qué?
en el partimiento del pan, el taco celestial, que te va a ayudar a poder conocer a la gente, porque donde hay comida hay amistad, ¿no? Hay conversaciones. ¿A qué se refiere esto del partimiento del pan? ¿Es la cena del Señor o comer juntos? Bueno, yo creo que habla de las dos cosas. De hecho, los primeros cristianos tenían estas reuniones que llamaban ágapes, ¿te acuerdas? En donde comían juntos, después tomaban la cena del Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11 les reprocha que en estos ágapes cada uno se adelantaba a comer su propia comida y algunos se embriagaban y no esperaban a los que no tenían alimento y demás. Había conflictos en estas reuniones. Pero vemos eso, reuniones de comunión que después fueron desvirtuándose, pero la idea es el poder tener comunión unos con otros, el poder compartir el pan y sobre todo que el sacrificio de Cristo sea algo que está presente constantemente en la iglesia. Es decir, a través del recordatorio de la Cena del Señor, el memorial que tomamos cada último domingo de mes, ¿recuerdas? Cada último domingo de mes tomamos ese pan, bebemos esa copa y recordamos así la muerte, el sacrificio de Cristo. Una iglesia sana, una iglesia 242, el modelo de una iglesia bíblica, es una iglesia que está recordando constantemente la obra de Cristo. Esto también es importante porque los cristianos solemos descansar en nuestras propias obras, que cuando hago devocional estoy bien, que si no hice devocional siento que ya Dios no me bendice, que si estoy participando económicamente, bueno, pues siento que Dios va a ser bueno conmigo esa semana y si no lo hago Dios me va a castigar y no me va a dar trabajo. Y de repente basamos nuestra relación con Dios a través de nuestras obras. Pero la iglesia debe recordar juntos que nuestra relación con Dios no depende de lo que yo hago o dejo de hacer por Dios, sino de lo que Cristo ha hecho a mi favor por gracia entregando su vida en la cruz del Calvario. Y que mi relación con Dios es firme porque depende de Él y de su obra, no de mí y de mis obras. El partimiento del pan es este recordatorio del cuerpo de Cristo siendo molido por nuestros pecados y su obra perfecta a nuestro favor. Entonces creo que esto del partimiento del pan me habla de ambas cosas, el memorial de Cristo, pero también de las amistades que se generan a través del compañerismo, de las amistades con un taco celestial, como te decía enfrente. Es algo que necesitamos también buscar. Ambas cosas son importantes y esenciales. Por último, en el verso 42 nos dice: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. La oración para nosotros como iglesia es sumamente importante y debe serlo para cualquier iglesia cristiana, pero el orar constantemente. Santiago 5:16 nos dice así, te lo leo. Santiago 15:16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué bueno es que podamos orar unos por otros y que la gente sepa por qué orar en tu vida. El tema es, si no te conocen, pues ¿cómo van a orar por ti? Si no conocen con qué batallas, si no estás conectado con la iglesia, ¿cómo puedo orar de una forma más efectiva? ¿Cómo puedo realmente pedir al Señor algo conveniente? ¿No? Es fundamental, va todo de la mano con la comunión, con estar conectados como iglesia. Queremos servirte como iglesia y unos a otros somos llamados a servirnos y una forma fundamental de servicio es orar por otros. Pero qué importante es decir, ¿sabes qué? Soy vulnerable, tengo este conflicto, podrías orar por mí, porque a veces cuando vienen los problemas lo que hacemos más bien es quedarnos el problema para nosotros, guardárnoslo, no abrirnos con nadie y aislarnos. Pero qué importante poder venir a la iglesia. Para eso también es que tenemos pastores que oran aquí adelante. Al final del servicio puedes acercarte y puedes pedir oración por aquello que necesitas. Queremos perseverar en orar por ti. Hay un buzón de oración aquí en Semilla México también. Entonces puedes poner tu petición de oración en ese buzón, pero también en los mismos discipulados. Una forma de promover la comunión, una forma de promover las oraciones y que podamos estar en una iglesia en la cual podemos ser edificados a través de la oración es discipulándote. En el discipulado hay oración conversacional, hay mediodía de oración, se ora unos por otros, se conoce a los hermanos. Entonces, es muy importante. Pero, ¿qué me dices también de los 15 antes y los 15 después? ¿Cuáles son esos? 15 antes del servicio, 15 después del servicio.
Si tú llegas rayando así como que la tercera canción de la alabanza y como que bueno, ya llegué, ya, Señor, ya estoy aquí, ¿no? No vas a tener tiempo de conversar con nadie porque luego al final pues tienes que salir corriendo porque ya tiene que entrar el siguiente servicio o tenías que ir a comer con tu familia. Entonces toma tu tiempo para llegar antes, para acercarte con servidores, con amigos, abrir tu corazón, pedir oración. Y ¿sabes qué? Acércate a orar por los pastores también. Decía Ibert, ¿no? Que es bien padre cuando alguien de repente viene y te dice, oye, ¿puedo orar por ti? Claro, muchas gracias, es bien valioso. Las oraciones, unos por otros. Aquí no es que los pastores oran por la iglesia y listo, como jerarquía. No, somos miembros los unos de los otros. Oramos unos por otros, somos bendecidos unos a través de las oraciones. Entonces, qué importante que la iglesia, Semilla de Mostaza, pueda ser reconocida como una iglesia que está orando y que aprovecha toda oportunidad para orar. Estas 4 cosas son esenciales. Dice ahí entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Y mira el resultado, verso 43, sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, había milagros tremendos sucediendo y sabes, Dios hace milagros tremendos aún el día de hoy en la vida de las personas que permanecen en estas 4 cosas, que conectan con su iglesia, que aman al Señor y le sirven en su iglesia local. Y hay maravillas y transformación en nuestros corazones, en nuestras familias, dice, maravillas y señales eran hechas. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos, verso 44 de Hechos 2. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice incluso vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, se suplían las necesidades de los hermanos. Si tú ves una necesidad y Dios pone en tu corazón suplirlo, eso es lo más iglesia primitiva que puedes hacer. Es la manera de poder servir en tu iglesia, el servicio y la iglesia. Estamos hablando de eso. Dice el verso 46, perseverando unánimes, cada día en el templo, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, el taco celestial decíamos, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y mira el resultado, dice ahí, y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia se enfocaba en estas 4 cosas. Tenían comunión, había unidad, había compañerismo, se recordaba el sacrificio de Cristo, se permanecía en la palabra, oraban unos por otros. Muy sencillo. Y el Señor es quien hacía crecer la iglesia. Y es que el día de hoy hay 10,000 libros y programas que te garantizan que tu iglesia va a crecer. Pero eso no es lo que trae el verdaderamente crecimiento. En Semilla a veces ¿cómo es que se preguntan? Mejor dicho, a veces se preguntan ¿cómo es que la iglesia creció tanto? ¿No? En Semilla Santa Mónica, ¿cómo es que comenzaron con un estudio de 20 personas y ahora hay más de 1,000 personas que van los domingos? Y luego en Semilla México creció de 500 personas, de repente ya había 3,500. ¿Y cómo le hacen? ¿No? Pásenos la fórmula, pásenos el método. Bueno, pues el método es que no hay método, la fórmula es que no hay fórmula. Simplemente no preocuparnos por los números. La iglesia es del Señor, Él decide el tamaño de la iglesia, Él decide a quién va a salvar. Nosotros nos ocupamos de estas 4 cosas, este modelo, perseveramos y permanecemos en estas 4 cosas: la enseñanza de la palabra, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, que es el evangelio, y hablar de la obra de Cristo y recordar la obra de Cristo, así como tener comunión y comer juntos, y por último las oraciones, el orar unos por otros, el orar unos con otros. Es simplemente eso. Perseverando en estos 4 principios sencillos, el Señor añade cada día a su iglesia. Porque la iglesia no es del pastor Fermín, ¿están de acuerdo? La iglesia no es del pastor Alex o Ibert o cualquiera de los pastores que están por acá. La iglesia es de Jesucristo, es su iglesia. Él la edifica con su palabra, Él hace la obra, Él salva a los que quiere y transforma las vidas de las personas. Él lo hace. Entonces nosotros simplemente queremos como iglesia permanecer en estos 4 aspectos sencillos que aparecen en este pasaje. Así lo hizo la iglesia primitiva, así lo estamos haciendo, y es mi oración que el día que esto cambie y empecemos a perseverar en otras cosas, en nuestras buenas ideas, pues te busques otra iglesia, bro, porque ya hemos perdido el rumbo
y estamos apartándonos de la sencillez del modelo bíblico, ¿no? Entonces, ¿por qué no terminamos con una palabra de oración? Creo que ha sido una buena mañana de meditar y entender muchas cosas. Y después creo que tenemos un breve momento de alabanza también antes de irnos a echar el taco celestial. Vamos a la misma taquería todos, ¿no? Señor, gracias por tu amor, tu palabra. Gracias porque nos permites meditar tantas cosas durante este día. Gracias porque hablas de una forma clara, de una forma directa, pero también nos retas y nos confrontas, Señor, con las cosas que pensamos distinto y nos hemos dado hoy cuenta que estamos mal. Gracias por con tanta ternura, con tu vara y tu callado infundirnos aliento y regresarnos al tu camino, Señor. Gracias por la iglesia, por nuestros pastores, Señor, por el ministerio de Semilla de Mostaza. ¿Cuáles son los principios que nos has dado? Estamos agradecidos por cada uno de ellos, Señor, por el modelo bíblico, por los pastores, por la forma de servir, por tanto, Señor, por lo que estás haciendo entre nosotros. No merecíamos más que el infierno y nos has dado salvación, vida eterna, nos has hecho parte de tu familia. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Queremos así despedirnos honrándote, dándote a ti el lugar que tú mereces, porque la iglesia es tuya y tú eres el centro de esta iglesia, Jesús. Toma tu lugar en tu iglesia, Señor, y date toda la gloria y la honra. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.